Muy buena tarde, amables televidentes del canal 2 de Global TV, el canal de nuestra gente, invitándolos a que nos acompañen en este breve espacio de media hora en un programa más de sus derechos con temas de vital importancia para usted, amable televidente, cuando de hacer valer su derecho se trata. Les recordamos que este programa también puede ser visto en vivo y en directo a través de la página de nuestro canal www.canal2 con el número 2.co. También lo pueden ver a través del canal 116 de EMCALI. Nos pueden escribir también con sugerencias o sí, relacionadas con los temas que estamos abordando a través del correo susderechos@yahoo.es o en el Twitter escribirnos a susderechos discúlpame doctor, @susderechos1 con el número 1, se me olvida ese correo. Y también en YouTube se están permanentemente subiendo los programas que se van pasando pues semanalmente. Y también es habitual que este programa se retransmita. Esta semana lo veremos miércoles y viernes en el horario de 1 a 1:30 de la tarde. Y ya antes de entrar pues como en detalle en lo que va a ser el tema de hoy, queremos volver a pasar este aviso más de carácter social, que es la desaparición del señor Gustavo Patiño Vázquez desde el pasado 21 de marzo del año 2012, es decir, hace ya más de un año y medio. Él salió del municipio de Cartago de Valle para que si alguna persona pues lo ha visto o tiene referencia de él, no dude en contactarnos, se lo agradecemos de corazón, o a través del número 314-654-7696 a su hijo, un colega y amigo nuestro, doctor Carlos Gustavo Patiño. Bueno, amables televidentes, invitarlos a que en sintonía en este programa, doctor Mauricio, muy buena tarde y le doy a usted también la bienvenida. Gracias, doctora Idaluz, a usted y a todos los televidentes que ven esta señal en vivo a través de nuestro canal 2, el canal de nuestra gente. Como ha sido un hábito y costumbre en nuestro programa, pues me encargo de hacer una breve reseña de lo que analizamos y hicimos referencia en el conversatorio pasado. Hemos venido tratando el tema de la pensión familiar y le hemos explicado a nuestros televidentes pues que adicionalmente las denominaciones que aparecían en la ley 100 como la pensión por invalidez, vejez y muerte, ahora ya hay que agregarle una nueva que es la pensión familiar. Esa pensión familiar, como la tiene definida el legislador, pues es una suma o un cúmulo de todo lo que han elaborado o aportado aquellos cónyuges o compañeros permanentes durante su vida laboral. Y les hemos hecho mención específicamente de cada uno de los requisitos y en particular pues la prevalencia que tendrá quien tenga el mayor número de semanas, si es a través del régimen de prima media o si es a través del régimen de ahorro individual, pues el que tenga mayor capital será quien podrá hacer esa solicitud de sumatoria con su compañera o cónyuge con su compañera permanente o con su cónyuge para el caso en particular. Así igualmente hemos hecho mención pues que la edad es vital para acceder a este beneficio, y algo que nosotros extramicrófonos conversábamos con la doctora Idaluz es que está dirigido a una clase en particular, y es a aquellas personas del régimen subsidiado, es decir, de las personas que están entre los estratos 1 y 2, y adicionalmente para ese grupo familiar que ya está sólidamente conformado, es decir, entre 50 y 55 años, porque se requiere como mínimo una convivencia no mínima a 5 años y tener esa edad como mínimo para ese tipo de beneficios. Esas son unas particularidades que tiene esta ley, que es la ley 1580 del 1 de octubre del 2012, la cual estableció un nuevo régimen, como se los he mencionado. Hoy terminaremos de explicar algunos pormenores y detalles que hemos encontrado en la ley, y pues obviamente, como lo hemos venido reiterando y hemos mencionado en los anteriores programas, pues haremos mención ya el cambio que ha tenido el nuevo sistema general de riesgos, que ya no son profesionales sino laborales, y a lo cual ahora entraremos en detalle respecto a eso. Entonces vamos a culminar, doctora Idaluz,
pues instruyendo a nuestros televidentes sobre algunos aspectos puntuales que tiene la ley en particular, que es bueno que ellos los tengan en cuenta para que en algún momento necesario aquellas personas que estén dentro de estos requisitos pues puedan empezar a hacer valer ese derecho o esa prestación económica que es tan necesaria para el sustento de cada una de las familias. Claro que sí. Entonces, dándole pues continuidad al tema, aquellas personas o ese grupo de cónyuges o de compañeros permanentes que han agotado ya el requisito para trasladarse, bien sea, o sea, me refiero cuando digo agotar el requisito es que no cumplen con los términos señalados en la ley pues para hacer el traslado. Por ejemplo, no habían cumplido los 5 años para trasladarse entre régimen, o quien estando en el régimen de ahorro individual iba a pedir otra vez el reintegro al régimen de prima media, ya estaba por debajo de los 10 años para cumplir la edad mínima requerida en el régimen de prima media. Entonces, en estas situaciones, solo en ellas se puede aceptar el traslado para que opten por una pensión familiar, pero entonces tiene que ser previo el estudio que haya hecho la administradora para verificar que realmente se va a hacer el traslado sin el lleno de los requisitos, únicamente para acceder a una sola pensión, que es para el núcleo familiar. Bueno, también esta pensión familiar, cuando se opta a ella, tan pronto se hace la solicitud, a partir de allí es que ya se hace el reconocimiento, pues previo el cumplimiento de los requisitos, y se hace el reconocimiento y pago de la pensión familiar. Otra de las situaciones que se dan aquí en lo de la pensión familiar es que cómo es la modalidad. Entonces, si nosotros somos una pareja de cónyuges o compañeros y estamos vinculados al régimen de prima media, entonces se entenderá que la pensión es vitalicia, ¿sí? Porque me la va a otorgar el régimen de prima media administrado hoy por Colpensiones. Pero que si yo estoy en el RAIS, es decir, en el régimen de ahorro individual con solidaridad, quiere decir que esa pensión yo podré optar por ella y seguirán coexistiendo las 3 modalidades que hay, que es la renta vitalicia, el retiro programado o el retiro programado con renta vitalicia. Entonces, dependiendo de la modalidad que yo elija, pues así será. Entonces, en el régimen de ahorro individual con solidaridad, depende cómo me van a pensionar, depende de las edades que tienen las personas pues, que conforman la pareja, de unión libre o de sociedad conyugal. También depende del monto del capital pues que ellos han acumulado allí entre los dos para esa pensión familiar, y depende también de la modalidad a la que ellos se van a acoger, que es una de estas 3, renta vitalicia, retiro programado o la mixtura de las dos, que es renta vitalicia con retiro programado. Asimismo será el monto de la pensión. Ya sabemos que en el régimen de prima media pues hasta un salario mínimo legal mensual vigente, pero los que van a optar en el régimen de ahorro individual pues depende ya del monto, ¿no? Porque esta es una cuenta de ahorro individual que se caracteriza es por eso, porque es la sumatoria de todo el ahorro más los rendimientos pues que ha producido, que ha generado tener ese capital allí, que es muy diferente al régimen de prima media. Yo creo, doctor, que aquí ya pues finalizaríamos con culminaríamos con lo que tiene que ver con la pensión familiar. Ya sabemos que entró en vigencia en octubre del año pasado, el año 2012, y desde ahí pues está aplicando. Es decir, quien cumpla los requisitos que hemos señalado y hemos tratado en los anteriores conversatorios, pues podrá adelantar el trámite, bien sea que esté en el régimen de prima media, que considero para esos rangos que se tienen entre estratos 1 y 2, que serían los mayores beneficiados, o aquellos que estén en el régimen de ahorro individual, pero como se ha explicado, el acceder a una pensión a través de los fondos privados pues requiere tener un músculo financiero ahorrado bastante alto, y entonces quienes cuenten con esos requisitos pueden acercarse, bien sea que sean beneficiarios de uno u otro régimen, y hacer los estudios correspondientes o buscar un profesional del derecho que haga el estudio preliminar y les pueda determinar qué es lo que más les conviene. Sí, con esto hemos agotado un tema fundamental que tiene que ver con la seguridad social y más con un beneficio económico como es la pensión. Que en síntesis es como adicionar otra, ¿no? Porque teníamos lo que usted mencionaba, pensión por vejez, invalidez, sobrevivientes
o sustitución pensional, y ahora tenemos la pensión familiar. Por eso la ley habla de agregar los artículos 151A y 151B respecto a los nuevos regímenes que se incorporan en la... Para complementar, ese abanico de posibilidades que se tiene, pues obviamente el Estado le interesa es no tener personas viviendo de un subsidio como ocurre normalmente, sino que bajo esos esfuerzos que hayan tenido y esos recursos, pues no ocurra lo que hemos lamentablemente que desarrollar en nuestras tareas jurídicas, y es pedir esa sustitución o la indemnización sustitutiva en algunos casos, porque ya la persona ni la edad ni el tiempo le da para acceder a una pensión como tal. Sí. Bueno, entonces ya dejando de lado lo que es la pensión familiar, vamos a adentrarnos en lo que es la reforma al Sistema General de Riesgos. Pues la Ley 1295 lo ha llamado como el Sistema General de Riesgos Profesionales. Ahora existe el Decreto Ley 0723, que es de este año, el 15 de abril, si mal no estoy, del año 2013, y ese entra a regular todo lo que tiene que ver con el Sistema General de Riesgos Laborales. Entonces ya empezaremos a hablar de riesgos laborales, ya no hablaremos de accidente de trabajo y enfermedad profesional, sino de accidente de trabajo y enfermedad laboral. Entonces se viene a reglamentar esto, entonces dice que se aplica para aquellos trabajadores independientes, contratistas, que como mínimo tienen un contrato que supere un mes, que supera 30 días digamos, de periodo, que el contrato supere 30 días para ejecutarse, estarán inmersos dentro de esta ley. Y será el contratante, es decir, la empresa, llámese una entidad pública, llámese una entidad privada, o el contratante como tal, una SAS por ejemplo, que va a vincular a su, no digamos fuerza de trabajo, porque el contrato de prestación de servicios es para una obra en específico, que no hace parte del objeto social que tiene la empresa. Y además no reúne los elementos de un contrato de trabajo. Del contrato de realidad, exactamente. Porque aquí no va a haber la subordinación, sino que el contratista tiene como liberalidad para cumplir, obviamente siguiendo también unos patrones, porque no, lo que siempre le hemos reiterado en este conversatorio, y no es que porque yo soy contratista pues voy a imponer cosas o mi forma de ser o de trabajar, y voy a, digamos, a echar por la borda toda una trayectoria que tiene la empresa. Entonces, o una jerarquía como tal, es decir, porque el contratista va a tener unas condiciones mínimas que le va a exigir a ese contratista. Exacto. Además, porque en los contratos de prestación de servicios yo también puedo como contratante supervisar, independiente que él sea autónomo en el desempeño de su contrato, la empresa contratante o el contratante podrá delegar para que se supervise también las actividades que se estén ejecutando. Pero es una novedad, porque anteriormente los contratistas pues tenían que buscar las mal llamadas cooperativas y los intermediarios para poder por lo menos intentar tener una cobertura total en el sistema de seguridad social. Ahora no, ahora ya con este nuevo decreto le establece la posibilidad, y este conversatorio, sí quiero llamar plenamente la atención, está dirigido a aquellos trabajadores independientes, contratistas, y en esto vamos a ser muy enfáticos porque es una información fundamental que requieren para el desarrollo de sus actividades diariamente. Sí, quiere decir que va dirigido a los contratistas, pero que tienen un contrato formal. ¿Y por qué esto? Porque cuando se va a vincular a la administradora de riesgos laborales, entonces tendrá que presentar el contrato. ¿Para qué? Para mirar la actividad. Porque esta reforma se hizo pensando en los riesgos profesionales altos, es decir, riesgo 4 y riesgo 5, para que sea el contratante el que asuma el pago de la administradora de riesgos laborales. Porque anteriormente pues se entiende que es el mismo... No, pues era el mismo contratista el que pagaba, bajo un porcentaje mínimo se establecía cuál era el valor que tenía que pagar por esa contingencia como tal, y esto es fundamental tenerlo en cuenta para aquellos contratistas, que el pago que se deba efectuar o no lo hace el contratante como tal, y hay que tener muy preciso esta situación. Los contratos que celebren estos contratistas
deberán superar como mínimo un mes, y ese mes pues obviamente les dará la posibilidad a que le exijan a esa entidad contratante o a esa persona de manera anónima que los contrate, que ellos sean los encargados de asumir esos riesgos. Es decir, ellos son los que los tienen que vincular definitivamente a esa ARL que se ha denominado a través de este decreto. Y es fundamental que esto lo conozcan, porque la mayoría de contingencias no están previstas en las actividades que desarrollan plenamente los contratistas, y es particularmente a ellos que está dirigido este conversatorio, y también para aquellas empresas, bien sean privadas o públicas, y más las públicas obviamente, que en algunos casos tienen contratistas y que ya se les genera una obligación de índole legal, y que por ende, por ser públicas, la tienen que cumplir, y ahora más los privados, porque uno encuentra muchos contratistas en la calle que hay algunas contingencias que no están cobijadas bajo ninguna modalidad, y les puede ocurrir un siniestro o no en el desarrollo de sus actividades, y es ahí el problema que siempre se generaba. Para el pago de aquella contingencia como tal, pues había que recurrir a la jurisdicción laboral para que dirimiera ese conflicto sobre si esa persona que estaba prestando ese servicio al momento de prestar, o ese contratista, había sufrido un accidente y tenía que tratarse, bien demandando a ese contratante para demostrar la existencia o no de una relación laboral, o tener que recurrir a las vías de la jurisdicción ordinaria para demostrar que había una responsabilidad civil extracontractual como tal. Y esto es muy importante porque se ha venido, es decir, preparando el sistema de riesgos profesionales, que antes se denominaba y ahora son riesgos laborales, para poder atender esas contingencias. Antes era imposible, era solamente la persona que tenía un contrato a término fijo o indefinido que podía tener esos beneficios. Ahora el contratista también tiene derecho a eso, y es a medida que van avanzando ciertas situaciones en un país como el de nosotros, pues esas situaciones tienen que estar preparadas como tal. Bueno, yo pido aquí un poquito de un impasse. Tranquila, doctora, tranquila. Es bueno también manifestarle a todos nuestros televidentes pues que obviamente este origen que tiene los riesgos laborales o riesgos profesionales, pues tuvo su vigencia con la ley 1562, y obviamente pues lo que ha venido el Estado es ajustando esos parámetros para hacer más efectivos esos derechos, de así sean contratistas o no de trabajadores, llevarlos a un mismo plano. Y es que en materia de riesgos laborales se presenta esa situación, y muchas veces cuánto no encuentra uno casos muy particulares en los cuales un contratista ha sufrido una contingencia y entra la discusión entre quien ha hecho el contrato y ese directo contratista o un tercero para determinar quién será el responsable o no de asumir esa contingencia como tal. Por eso es fundamental tener claro que a partir de la expedición de este decreto pues se establece una nueva denominación, y ya ustedes no escucharán y de pronto observarán nuestros televidentes que hasta las mismas aseguradoras de riesgos profesionales ya sus anuncios lo hacen es a través de no ARP sino ARLs, y es debido a ese cambio, a esa naturaleza que ha sufrido como tal este régimen. En estos momentos, como siempre ha sido costumbre en nuestro programa, se abre el espacio de los 5 minutos para que cualquier televidente que tenga alguna inquietud la pueda hacer al aire y nosotros absorberla en este pequeño espacio. Entonces, si no hay llamada al aire, pues obviamente continuaremos con este conversatorio respecto a lo que hemos tratado hoy, que es el nuevo decreto que establece el régimen de los riesgos laborales como tal. ¿Hay alguna llamada en estos momentos? Sí, escuchamos. No, no hay ninguna llamada, doctora. Entonces, sí, habría que precisarle también a nuestros televidentes para que puedan tener claro que es un contrato de prestación de servicios, y como usted lo comentó al comienzo de este conversatorio, pues se reúnen debe constar por escrito, pues obviamente, y adicionalmente hay uno de los elementos que desaparece, pero eso no quiere decir que pierda la naturaleza como tal. Lo que pasa es que ese contrato le genera pues unas obligaciones a contratante y a contratista distintas a las que se generan entre el trabajador y el empleador. Es decir, está como fundamento, digámosle,
de tipo esencial en el contrato, y es que el contratista podrá determinar cuándo realiza o no cuándo realiza esas labores. En estos momentos creo que tenemos una llamada al aire. Sí, aló, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Escuchamos. Hágame un favor, lo que pasa es que yo trabajé 10 años, ¿sí? Sí. Pero entonces yo pedí mi historial laboral y en ese historial laboral solo me aparecen 6 años, o sea, 4 años no me aparecen ahí en el historial laboral. En ese caso, ¿qué debo hacer? ¿Y qué me aconseja usted? ¿Seguir pagando una pensión o qué me aconseja? Tengo 42 años. Bueno, aunque está en una edad, decir, fundamental, pero habría que precisar, a la historia laboral has solicitado, cotizas ante un régimen de prima media o de ahorro individual. Hago referencia a esto pues porque estás haciendo mención de semanas cotizadas como tal, y entonces entenderemos que la pregunta está dirigida al régimen de prima media como tal. Lo que hay que hacer es, inicialmente, pues tienes acceso a través del portal que tiene Colpensiones para solicitar una historia laboral, ahí la puedes imprimir y verificar, pero si ya es verificado, sí, puedes hacer una solicitud directamente a Colpensiones solicitando la corrección, y si tienes la documentación que pueda demostrar que hay la ausencia de esos 4 o 6 años, y si en tu poder existe por lo menos una prueba sumaria, es decir, una prueba documental que demuestre la ausencia de eso en tu historia laboral. Si no aparece, pues lo harás con un derecho de petición a Colpensiones solicitándole que te envíe toda tu historia laboral, y habría que mirar si hay la posibilidad de que los empleadores a los cuales le prestaste servicio pues todavía siguen activos, para solicitarle pues una certificación del tiempo en que estuviste ahí, y habría que investigar si en algún caso, como siempre se ha dado, y es que en mora o no hayan efectuado los pagos, que el trabajador es el último que termina en enterarse sobre esta situación en particular. Sí. Y pues con la edad que tienes, siguiendo los parámetros que nosotros siempre hemos mencionado en este programa, pues lo más importante que te beneficie es seguir cotizando. Si no lo puedes hacer, pues tienes opciones a través de Colombia Mayor, es decir, ahí puedes intentar acceder a un subsidio, dependiendo del número de semanas que tengas cotizadas, si supera 250 semanas, y si haces parte del régimen de subsidiado que hay en la actualidad. Si no, pues lo harías a través de tu propio esfuerzo como trabajador independiente, pues obviamente recuerda que ya tienes que pagar salud y pensión como mínimo para efectuar esas cotizaciones. Ya. ¿Y Colombia Mayor qué es? Es el régimen subsidiado de pensiones. Es el régimen, es un consorcio encargado de generarle un subsidio a aquellos colombianos de estrato 1 y 2 que no cuentan con los recursos suficientes para efectuar esa cotización en el régimen contributivo, y tú seguirás indicando al fondo, pues obviamente a Colpensiones, que estás efectuando tu cotización. Ahí llevarás unos documentos que te solicitarán, y en poco tiempo, pues ya después de acceder a todos los trámites, pues te entregarán un talonario, y con eso empezarás a efectuar el pago de la pensión a través de ellos. Espero que haya quedado absuelta el interrogante de tu inquietud, y si hay alguna situación en particular que hayamos omitido, pues está la cuenta del correo de susderechos@yahoo.es, donde puedes escribirnos y nosotros te responderemos por ese medio. Bueno, doctora Aidaluz, después de superar ese pequeño impasse. Disculpas, sí, son cosas, esto es al aire, no se puede decir editemos y saquemos esto. Pero bueno, son impases, pero y que se han superado, aquí seguimos todavía, sí, aquí seguimos superando este que se nos ha presentado, sí, y no es solamente en nuestro canal, sino en grandes canales ha ocurrido. Sí. Bueno, doctora, como usted ha escuchado, he hecho y he tomado la vocería respecto a este nuevo decreto que ha establecido el cambio en la denominación de los riesgos laborales, sí, y ahí le asisten muchas inquietudes a aquellos trabajadores independientes, es decir, ya por ser una exigencia legal, pues obviamente tienen que ellos solicitarla al momento de suscribir ese contrato como tal. Sí, eso es verdad, pero es un tema bastante
digamos que nos va a ocupar más conversatorios, y como ya hoy finaliza al aire el tiempo, entonces nos resta darle las gracias. Gracias por su sintonía, al amable televidente que nos llamó, y a todos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctor Mauricio. Gracias, doctora Aidaluz, y espero que recupere prontamente su voz, y este es un impasse que se puede superar fácilmente. Sí. Nos esperamos a todos nuestros televidentes en el próximo conversatorio, en el cual continuaremos abordando este decreto 0723 del 15 de abril del 2013, que le cambió la denominación e incluyó una novedad en cuanto a los riesgos no profesionales, sino ya laborales. Buena tarde. Buena tarde.